A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en este programa vamos a hablar de la cuarta semana de San Isidro, que ya se va acercando a su final. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A los buenos días, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues San Isidro sigue adelante y vamos a comentar las últimas corridas de San Isidro. Estamos como todas las semanas con Víctor Pérez López y estamos como todas las semanas también en la librería Rodríguez, el templo de la sabiduría taurina que está en la Sala Antoñete en la propia Plaza de Toros de las Ventas. Y como siempre que estamos aquí, pues vamos a recomendar una serie de libros. Entonces, libros relativos al toro los va a recomendar Víctor, y los libros hablaremos los dos un sí, poco de y los libros relativos a la lidia más me voy a dedicar yo, pero intervendremos los dos. Entonces, ¿por qué empiezas? Pues voy a empezar por tres libros de un veterinario, me parece que es de la Universidad de Córdoba. Sí, es un veterinario de Córdoba. De la Universidad de Córdoba, que tiene en realidad 4 libros interesantes. El otro no lo presentamos porque al fin y al cabo no es exactamente del toro, sino es como ver una corrida de rejones, que es Sí. el cuarto libro Sí. importante que tiene. Y tiene también el cómo ver el toro en la plaza, que tiene unos criterios pues muy interesantes para muchos aficionados que van a la plaza y no exactamente entienden ni cómo ver el toro. Entonces es un libro muy recomendable para aquellos que se acerquen, no digo por primera vez a los toros, pero que digamos que no sean expertos en el mundo del toro. Es un libro muy bien editado, con mucha fotografías en color preciosas de todo tipo de toros, y que es un libro recomendable, sin lugar a dudas. Otro de parecida temática, pero estamos en lo mismo. Quien entra en el mundo de los toros y quiere ver determinadas particularidades de los toros, o sea, los tipos de capa, cómo se llaman cada una de las tapas, ejemplos de cómo son cada uno de los toros, tipos de encornadura de los toros, etcétera, pues es esta guía de pintas particulares y encornaduras, que igual que todos los libros está preciosamente ilustrado y que puede ayudar mucho a aquellos nuevos aficionados que quieran interesarte un poco de cómo es el toro, ¿no? Todos estos libros los edita Almuzara, de Córdoba. Sí, y el siguiente, también sobre el toro, nos habla, pues ya, digamos, para redondear el círculo de todo lo que es el toro bravo en el campo. Lo que falta en estos dos libros anteriores lo encontramos aquí. Este fue su primer libro. Sí. Pero en realidad exactamente es así. O sea, lo que falta en estos dos lo tenemos aquí. Un libro igual, muy bien ilustrado, de lectura fácil, como todos los libros que tiene Prieto Garrido, y muy recomendable para cualquier aficionado. Ahora me estoy acordando que tiene un quinto libro, el de ganaderías míticas, que habla de Cuadri, de Miura, de esta clase de ganaderías. Sí, pero que ese libro es, digamos que debe estar agotado o difícil de encontrar. Y debe ser difícil de encontrar. Esto los encuentran aquí. ¿Y qué más tienes? Pues siguiendo con libros de toros, o hacia los toros, el comportamiento del toro de Lidia. Este es en el campo y en el ruedo. Vamos, es de Antonio Purroy, que es también catedrático, me parece, de la Universidad de Navarra, ¿no? Sí, es catedrático de producción animal de la Universidad de Navarra y siempre, bueno, cada 2 años hace un ciclo de conferencias invernales en Pamplona que está muy bien. Sí, yo creo que aquí hay partes de esas conferencias, y además, de alguna forma es el libro, o es uno de los libros
imprescindibles casi para cualquier Además, aficionado a- que quiera Antonio, saber del toro. Antonio, que yo le conozco de toda la vida, es un rara avis. O sea, en medio de todo el desmadre sanferminero, ves a todo el mundo de blanco y rojo y a una sola persona vestida normal, sin pañuelo ni nada. Antonio. En todo el desmadre de orejas, pues ya sabes, esas corridas triunfalistas en Pamplona. Sí, que ves a uno que no pide nada y negando todo con la cabeza. Antonio. O sea, bueno, es el contrapunto semiformal en medio de aquella bacanal. Insisto, es un libro muy interesante y que yo también se lo recomiendo porque también su lectura es muy fácil y es muy agradable, sí. y no complicada. Sí, o sea, cualquiera puede entenderla y tiene para elegir a uno o a otro o a los dos. Y también el siguiente es un libro importante, el Hombre, de Julio, este es un libro el de muy Julio importante, Fernández. que este es un veterinario importante. Ya su padre lo era, ya su padre lo era, y él desde luego ha seguido los mismos pasos y ha editado este libro que es muy interesante y... Yo creo que sobre todo la gran aportación de Julio Fernández es que, digamos, ha aplicado la ciencia al conocimiento del toro de Lidia. El toro de Lidia, sobre todo, se le abordaba, pues vamos a decir, desde un punto de vista intuitivo, de la afición, de la tradición, pero quien ha aplicado la ciencia a todo lo relativo al toro es Julio, y verdaderamente ha llegado a conclusiones bastante sorprendentes y muy interesantes. Y luego otra cosa, junto a Javier Cañón, es que ha trazado el mapa genético de las ganaderías de Lidia, que es sorprendente, que es también muy sorprendente. Y ganaderías que tú crees que son hermanas y están muy lejos genéticamente, ¿no? Y al revés, ganaderías que pensabas que eran muy lejanas y están muy cerca genéticamente. Entonces hicieron un estudio bastante interesante. Y bueno, este libro es imprescindible. De alguna forma te habla de todo el desarrollo histórico, además de... Igual que los otros libros no tienen este desarrollo, este sí tiene un desarrollo histórico de lo que es el toro. Y, por ejemplo, yo creo que el capítulo estrella en este libro es todo lo relativo a la suerte de varas. Sí. Donde verdaderamente deshace muchos mitos. Está francamente bien. Y también habla de lo nocivo que pueden ser. Que puede llegar a ser. Que pueden llegar a ser. La puya actual y el primer tercio tal y como ahora se está planteando. Sí, que es una forma absolutamente... Bueno, bestial. La palabra es bestial. Bueno, hemos tenido estos días de San Isidro alguna prueba de su bestialidad. De cómo machacar un toro en el caballo. Bueno, pues yo tengo aquí... Falta ese libro, ¿eh? ¿Cómo machacar un toro en el caballo? Bueno, pero ese lo tienes que escribir tú. Madre mía. El libro Cómo machacar un toro en el caballo, ese lo algún día haré, no digo un libro, pero un articulito entre varios artículos del cómo machacar un toro en el caballo. En la Feria del Aficionado de Tres Puyazos, en San Agustín de Guadalís, pues allí toda la gente está muy en silencio, porque claro, aquello es una plaza pequeña y no es lo mismo gritar desde la impunidad de una fila 20 en las ventas que gritar en la fila 3 en un sitio muy pequeño donde tienes a los picadores al lado. Y el único que gritaba cuando se picaba mal era Víctor, se despachó este año. Sí, porque en la Feria del Aficionado y en la Feria de la Suerte de Varas, que es la verdad de Suerte de Varas, hay que hacer las cosas bien, o por lo menos la intención de hacerla bien. Y a mí me cabrea profundamente esa no intención de hacer las cosas bien. El día que te desgañitabas en San Agustín de Guadalís, desde la fila 13, además encima del picador, me acordé de la anécdota del sombrero verde de Zaragoza. ¿Tú no sabes esa anécdota? Pues en la Zaragoza de los años 50 había un señor que iba con sombrero verde a los toros y que se pasaba toda la tarde metiéndose con los toreros. Pero no desde la fila 14, no, desde una barrera de sombra. O sea, con ellos allí. Y toda la tarde, pum, total, que una tarde estuvo metiéndose toda la tarde con Luis Miguel Dominguín. Y preguntó, bueno, ¿y ese quién es? Y tal. Es el del sombrero verde. Sí, ¿pero a qué se dedica? Tiene una óptica. Tiene una óptica en la calle 4 de agosto. Ah, que tiene una óptica en la calle 4 de agosto. Sí. Y dice, pues mañana voy a la óptica. Sí. Total, que a la mañana siguiente se presenta Luis Miguel Dominguín en la óptica. Y entra allí... Como si no le conociera. Buenos días, es que me gustaría comprarme unas gafas
A ver usted qué me puede ofrecer. Pues mire, aquí tiene unas gafas de montura de oro, son muy elegantes y tal. Aquí tiene estas de concha, que están muy bien. Aquí tiene estas de platino, muy bien. Me gustan estas. Pues nada, pruébeselas. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, la verdad es que bien, bien. Pero hay un problema. Dice, ¿qué problema? Y se queda mirando al óptico y dice, que con ella solo veo hijos de puta. Entonces cogió el óptico, se las coge, se las pone y dice, ahí va, sí, es verdad. Y ya se hicieron amigos. Ya se hicieron amigos, ya. Cosas de Luis Miguel, que en ese Muy de Luis Miguel. Tenía mucho carácter. Ahora el otro los tenía bien puestos. Y el otro estuvo muy buen puesto. Sí. Bueno, pues yo voy a recomendar libros de lo que es la lidia y teorías sobre la lidia. Me gustaría recomendar uno mío, Entre el paseillo... me gustaría recomendar Del paseillo al arrastre, un libro mío, pero no lo puedo recomendar porque está muy agotado. Está muy agotado, pero decía Guerrita que me fastidia la inmodestia, pero mucho más la falsa modestia. Pues a mí también la falsa modestia me irrita. Y es un buen libro, el mío, sobre este tema, del paseillo al arrastre, pero repito, no lo puedo recomendar porque está muy agotado. Entonces tengo que recomendar otros. Entonces voy a empezar por el de José Antonio del Moral, Cómo ver una corrida de toros. Bueno, yo con José Antonio del Moral tuve mucha amistad durante muchos años y tuve un trato muy estrecho con él. Yo creo que este libro es el ideal para aquella persona que se quiere iniciar, pero para no iniciar. Pero prácticamente no sabe nada. Quizá otros libros están dedicados a otro público, más experto, que ya tiene alguna idea, pero el que se quiere iniciar desde cero, tiene en este libro una gran ayuda, porque además del Moral tenía además la virtud de escribir con mucha sencillez. Y luego además, siempre que no se tocara algún torero muy de su preferencia, que entonces era verdaderamente dañino. Era verdaderamente una fiera. Dañino. Pero siempre que no se tocara a un torero de su preferencia, era un aficionado bastante sensato, bastante objetivo y bastante ponderado, ¿sabes? Sí, pero con esa excepción. Con esas excepciones, que si quieres te las digo. No, sí. Está claro, Antonio Ordóñez, Paquirri, Paco Ojeda, José María Manzanares, Enrique Ponce, que fueron, digamos, estoy trazando su historial de aficionado desde joven hasta mayor. Entonces, cuando nos metíamos en ese terreno, la cosa descarrilaba, pero generalmente era un aficionado muy objetivo que veía muy bien la lidia, y por tanto, para el no iniciado, este es un libro que yo recomiendo, ¿no? Y ahora, pues voy a recomendar el libro y el antilibro. Este es el libro, Historia verdadera de la evolución del toreo, y este es el antilibro, el toreo. El toreo. Hemos hablado muchas veces de este libro. Esto es la Biblia. José Alameda es el primero que es capaz de explicar la evolución del toreo tal cual es. Y descubrir a Belmonte, descubrir a Joselito de alguna forma. Descubrir a Joselito. Porque Joselito estaba como el gran torero antiguo y de alguna forma él entiende que no es así. Ni en este libro ni en este se habla expresamente de la lidia, pero claro, hay 1000 referencias al respecto, por lo tanto, digamos que son importantes para conocer por qué el toreo de ahora es así y por qué al toro de ahora se le lidia así. Si los señores del 7 se hubieran leído esto, seguramente no dirían las cosas que dicen. Entonces, este es un libro grandioso, que siempre recomiendo. Y cuidado, que quedan muy pocos ya, ¿eh? Sí. Porque tuvo bastantes y se han ido vendiendo. Se han ido vendiendo, quedan muy pocos. Este es el libro clave. Este es el antes y el después de la historia de la crítica taurina y de la ideología taurina. Después, Alameda tiene libros posteriores muy interesantes, pero que de alguna forma todos maman de este libro. Este es un libro de madurez. Por ejemplo, en Los arquitectos del toreo moderno, todavía no ha descubierto a Joselito. Se nota su inmadurez como aficionado, claro, entre comillas. Todavía no ha descubierto a Joselito. Aquí claro. Sí. Entonces, este es un libro verdaderamente extraordinario que recomiendo. Y este es el antilibro. Pero claro, para que se vea que aquí estamos abiertos a toda clase de ideas, pues también lo recomendamos. Esta es la Biblia del belmontismo, escrito por Luis Bollaín. Que digamos que aquí se expresan toda la carga de tópicos que pudren
la cabeza de la mayoría de los aficionados y que hacen que ahora mismo la corrida de toros en Madrid sea una cosa imposible por el asunto del pico y el cruzarse. Y ese es De aquí viene. absolutamente después, más bien de oídas, que en realidad Porque claro, habla sobre cómo toreaba Belmonte, que no lo vio, que no lo vio, y además y no lo vio, y no no toreaba así, y además no toreaba así. Es todo un poco él es una empanada mental, por no decir otra cosa. Esto es una empanada mental increíble, pero tiene una cosa buena, que este señor era al menos educado y escribía bien. ¿Cómo le llamaban este? Bueno, sí. Bueno, en Sevilla, él era un admirador incondicional de Belmonte. Y en Sevilla, que tienen mucha guasa y muy mala leche, le llamaban la viuda de Belmonte. La viuda de Belmonte. Bueno, pues los Pepe Juanes lo editaron hace 13 años y lo tenemos aquí. Pero este es un libro curioso, porque de aquí viene toda la maraña de tópicos que han manejado los críticos taurinos malos durante muchísimos años. Pero bueno, el tío, claro, estamos en desacuerdo con él, pero al menos lo escribe con una cierta elegancia. Y claridad. Lo escribe con una cierta elegancia y además, otra cosa, él defiende esto, pero no considera que no está de acuerdo con él como un enemigo. ¿Es mentira o es verdad? No lo sé, depende de los toros, porque sabes que fueron Navalón, Vidal y todos esos los que digamos que llevaron al extremo esta Manolete no le podía ni ver, claro, o sea, te quiero decir que sí tenía sus enemigos. Los toreros que llama Alameda de línea natural y de ligar el toreo redondo, con esos no puede. Y puede con los que Alameda llama toreros de toreo contrario, de estar siempre cruzados y desplazar al toro. Esos son sus toreros. Sí, pero que en la realidad después no toreaban así. Pero con y luego una contradicción. Es de Antonio Bienvenida, que Antonio Bienvenida es un torero totalmente de línea natural. Sí. Tiene esa lo cual es muy sorprendente. Pero bueno, esto también hay que leerlo y tiene su interés. Tiene sus fotos, siempre que se esté vacunado y que se sepa lo que uno lee. Y luego tenemos también otro libro que es muy majo y que también han reeditado los de José Juan, que es Tauromagia de Guillermo Sureda. Es un grandísimo libro, porque Guillermo Sureda, aun siendo también belmontista... Guillermo Sureda es caminista. Y ordoñista. Es ordoñista hasta que ve a Paco Camino. Y manoletista antes de ver a Ordóñez. Exacto, ese es su camino. Es un camino también muy raro, con muchas curvas. Y luego también fue muy partidario del Viti, Pero sobre todo escribe muy bien. Bueno, por cierto, me estoy leyendo, que no lo vamos a recomendar, porque me lo estoy leyendo estos días, no lo vamos a recomendar porque es un libro muy buscado. Estoy leyendo Paco Camino en blanco y negro, que habla de los defectos y de las virtudes de Camino. Y yo cuando lo leo digo, esto se lo leyó Camino. Seguro que no. Como el de Ordóñez, que tiene otro libro. Esto se lo leyó Camino, porque Camino a partir de los años 70 se esfuerza en torear mucho más despacio, en dar más el pecho al toro, que es exactamente lo que le reprocha a Sureda en el libro de Paco Camino en blanco y negro. Evidentemente Camino lo leyó. Bueno, pues Sureda era un gran escritor de toros, crítico taurino del Diario de Mallorca. Siempre vivió en Mallorca. Siempre vivió en Palma de Mallorca. Y siempre fue ignorado por la crítica oficialista madrileña, pero sabía más que todos ellos juntos. Tanto como Alameda. Alameda fue otro maldito dentro de la crítica vivía madrileña. En México. Y era otro maldito de todos el clan madrileño de la crítica, ¿no? Digamos que... Son dos periféricos. Exacto, son dos periféricos, pero precisamente por no estar aquí... Contaminados absolutamente por la idea de... Veían las cosas con objetividad y de otra forma. Bueno, no de otra forma, lo veían con objetividad, mientras que aquí eran prisioneros de un montón de tópicos. Y este es un libro de madurez. Escribe uno primero. Este es el último libro que hace. Sí, justo antes de morir. Este sale en el 78. Escribe uno primero que es Charlas Taurinas, que es de un manoletismo muy encendido, Y aquí hace una teoría del toreo que está muy bien. Y sobre todo lo que me gusta son los primeros capítulos, que es una especie de análisis sociológico de dónde surgen los toreros y por qué surgen los toreros. Es decir, las circunstancias en las que se desenvuelve la vocación de un muchacho. Pues este es un libro muy majo y además los de José y Juan han hecho una gran contribución
volviéndolo a editar, porque lo había editado Austral hacía muchísimo. Y quedaban muy pocos. Y está muy bien, está muy bien. Bueno. Está mucho mejor editado esto que el de Austral. Sí, claro. Aunque el de Austral es anterior, de los años 70 o... Del 78. Este está muchísimo mejor editado y es mucho más agradable. Que, por cierto, el libro de Austral, con la tapa verde, le tengo yo un cierto cariño. El objeto, porque ha estado conmigo desde que tenía 8 años y he ido pasando por todas las casas en las que he vivido. El libro de Austral ha estado siempre ahí. Como que es un libro, como hace Austral, muy mal encuadernado, que en cuanto lo abres 4 veces las hojas se te desmandan por todo lado. Al final yo lo tenía hecho una auténtica carraca y tuve que reencuadernarlo para poder tenerlo. O sea, por eso digo, ese es mucho mejor libro, mucho mejor encuadernado. Bueno, pues ya vamos a pasar al turrón. Venga. Al turrón de esta semana. Dejamos el resumen el día que se iban a lidiar los toros de Dolores Aguirre, que era el día martes 27 de mayo. Una corrida de Dolores Aguirre que la crítica la ha puesto a caldo, que la ha puesto muy mal. Y que sin embargo a mí no me pareció ni tan dura ni tan mala. Incluso, digo más, hubo toros con posibilidades. Sin duda. Por ejemplo, el segundo de Robleño. O el primero. Yo el primero. Los dos de Robleño. El primero fue el típico Atanasio, que manseó mucho en el caballo, que huyó de su sombra, pero que llegó a la muleta muy fácil, muy ingenuo y embistiendo con mucha claridad. Y el cuarto. El cuarto exigía más el cuarto, ¿eh? Porque emocionaba también más. Sí, pero era más. Emocionaba mucho tenía más. una embestida mucho más potente. Pero estamos hablando que le tocó a Robleño, que ha sido un torero que se ha bregado con todo tipo de toros. Robleño no le dejó nunca la muleta en la cara a ninguno. No quiso, o sea, te quiero decir que yo creo que está de retirada. Está de retirada. Es así. Y no quiso cubrir el expediente de la forma, pues, como pudo, de alguna forma. Bueno, estuvo muy mal, coño. Sí, ¿para qué vamos a hablar? Estuvo mal. Luego hubo un toro, que fue el segundo de la tarde, que fue un toro de poquita fuerza, muy en el Conde de la Corte, mientras que había toros muy en Atanasios, ese era muy en el Conde de la Corte, un toro bajito, un corniveleto, abierto de pitones. Ese toro tuvo muy poca fuerza, pero tuvo mucha calidad. Y Damián Castaño creo que planteó una lidia muy equivocada. Le dio muchos tirones, estuvo muy brusco con él, y tiró al toro varias veces, y en ese toro estuvo muy torpe. Muy torpe, más. Porque es un torero que siempre es muy voluntarioso, quiere hacer las cosas, pero no se entendió con el toro. O sea, y es un especialista dentro de lo que es la casa. O sea. Y sin embargo, en el otro estuvo mejor. Un toro colorado, muy armado, un toro muy serio, un toro con mucho temperamento, y al menos por un pitón sí que fue capaz de ligarle los muletazos, ¿no? Que era un toro exigente. Y el que tuvo menos suerte de todos fue Juan de Castilla. Pero fue el protagonista de la corrida. Porque estuvo muy valiente. Tuvo menos suerte que ninguno porque le tocaron los dos peores toros. Pero estuvo muy valiente, ¿eh? Por supuesto, porque y dio una tarde muy buena, ¿eh? Y de macho, de toreros de verdad. Porque cuando un toro es cogido como le cogió y estar con una cornada de 15 centímetros y otra en el peine, aguantar toda la lidia. Aguantar, pero sin que lo pareciera. Y eso es de toreros. Le cogió el tercero de la tarde en el primer muletazo de la faena. Y aguantó toda la faena, se metió un momento en la enfermería, impidió que le operasen y salió a matar el sexto de la tarde. Por cierto, esos 4 puntos que le dieron en el pene, yo prefiero una estocada en la tripa. Yo prefiero una cornada en la tripa. Sí, porque no eres torero. No, pero es que es tremendo. Yo prefiero una cornada en la tripa. Es tremendo. Pero estuvo muy valiente, creo que entendió bien a su primero, que fue un toro que tenía cierta brusquedad y que no había que atosigar, y fue capaz de colocarse en el sitio del toro. No mató bien. Mató muy bien. Lo que pasa es que perdió la muleta al entrar a matar, pero la mató muy bien, no, y luego le armó una faena, es decir, fue capaz de instrumentar las series con limpieza, y eso que el toro embestía con temperamento, y sacar el muletazo limpio no era fácil. Y luego en el otro, en el sexto, que ese sí que no me gustó nada. Ese pues, era un cabrón. Sobre todo muy descastado, ¿no? Estuvo por encima de un toro totalmente descastado, ¿no? Yo creo que dio una tarde
bastante seria. Yo creo que dentro de este grupo de toreros que vemos con corridas difíciles, es uno de los toreros más recomendables. Sí. Porque ya sacó toros en una corrida, ya sacó faena a un toro de Miura, ya sacó en Pamplona el año pasado faenas que no te los crees que la puedes sacar. Es un torero para mí recomendable y vamos, que yo lo veo con mucho gusto, siempre que... Bueno, y el miércoles llegó Morante y con él llegó el escándalo. Con él llegó el toreo. Y el escándalo. Con él llegó el toreo. Con él llegó el escándalo por una presidencia que verdaderamente estuvo pues muy desacertada. Hay presidentes que les gusta el jamón. Y a otros presidentes les gusta la mortadela. Y también la mortadela con aceitunas. Esos ya son los exquisitos, este simplemente sin aceitunas. Y eso es permisible en cualquier aficionado. Tú como aficionado puede gustarte el jamón o puede gustarte la mortadela y puede ser de un tipo de toreo o de otro tipo de toreo. Pero el presidente de una corrida de toros tiene que ser el presidente de todos. Vamos a ver, yo creo que no son gustos ni de jamón ni de mortadela. El problema de ese señor es que tiene miedo al 7. Y cuando la gente pide la oreja, lo que hace es mirar al 7 a ver qué está haciendo el 7. Y como en el 7 la petición era escasa, por eso no la dio. Fue por miedo al 7. Nada más. Pero yo creo que es un torero con mal gusto y con poca personalidad. Un presidente. Perdón, es un presidente con mal gusto y poca personalidad. Es quien lo tiene que aplicar, es el garante. Y hubo mayoría, por lo tanto tú no puedes negar una oreja. La primera oreja la da el público, ya había mayoría pidiendo la oreja y tú no la puedes negar solo por el miedo al tendido 7. Por eso te digo que es un presidente que nada más mira un tendido y es un presidente, es un mal presidente. Y yo creo que será un gran comisario, pero... Sí que te voy a decir una cosa. En la faena de Morante hubo una cierta asimilación tardía. La gente se ha dado cuenta de lo importante de Morante y de lo que hizo Morante después. Pues no lo sé qué gente, yo sé, los que estábamos, los 4 que estábamos de la delantera de grada, pero tú vimos la corrida de pie, gritando Sorés, así como locos. Pero vamos a ver, tú no eres representativo. No, yo sé que no soy representativo como Morante, pero bueno. La mayoría de la gente que estaba, pues muy bien, le gustó, pero no se dio cuenta de la trascendencia. Pero sí es imposible, es imposible. Pero ¿por qué te lo digo? Porque cuando se pidió la oreja sí que es verdad que había mayoría, pero no se pidió ni con el entusiasmo ni con el frenesí que hemos visto pedir orejas en Madrid. Bueno, pues la gente agitaba los pañuelos, pero no pitaba, no protestaba, y entonces el presidente, entre que unos sí agitaban los pañuelos y eran mayoría, pero lo agitaban tibiamente y muy en silencio. Y el 7, que es quien manda, pues se decantó por quien manda. Pero evidentemente hubo un fenómeno de asimilación tardía. Hubo mucha gente que se dio cuenta de lo que había hecho Morante cuando ya había terminado la corrida. Y me voy a remontar a mi infancia más tierna. Yo estuve el día que Paco Camino cuajó al toro de Felipe Bartolomé en Talavera de la Reina, llevado de la mano por mis mayores. Cortó una solo. Y fue un trasteo perfecto, desde que se abrió de capa. ¿Qué pasó? Que fue tan impecable y tan perfecto que la gente no se dio cuenta de la trascendencia de aquello. ¿Por qué? Porque el público masivo muchas veces necesita la tensión de ahí que le coge, o el gesto forzado del torero para que le llegue. Pero una cosa tan armónica, tan equilibrada, tan natural, le pasa por delante y no se da cuenta. Y eso... pasó el día de Morante. Pues yo no la gente se dio cuenta después. Pero si no te das cuenta lo que es la Verónica. ¿Cuándo recibió al toro? Como una la Verónica más minimalista que he visto en mi vida. Y los primeros en darse cuenta. Y sin moverse. Y los primeros. Hacer una faena en 2 metros cuadrados. Y los primeros, pues y los primeros en no darse cuenta de la trascendencia de lo hecho fueron los comentaristas de Telemadrid. Seguro. No lo sé. Míratelo si quieres. Bueno, bien, pero bien, como tantas cosas que están bien, pero no sublime como fue. Por lo que tú has dicho, es decir, a toro recién salido del toril no se puede torear más despacio y más ceñido. Las Verónicas por el pitón derecho fueron extraordinarias. Es lo que yo no he visto nunca. Fíjate que he visto corridas de toros, ya había más de 1000 o 2000 corridas de toros, tal. Yo no he visto nunca unas Verónicas de recibo como esas en mi vida. En mi vida.
y ya y que me digan quién las No, ha dado. no, es imposible. No. Y la teoría que mostró durante toda la tarde es imposible superar. Morante con el capote es el mejor torero de la historia. A la Verónica es el mejor torero de la historia. Ni Paula, ni Ordóñez, nadie ha toreado con el toro recién salido del toril y sin picar, con ese ajuste y con esa lentitud. Y fue todo. Fue tremendo. Fue y la media. Lo no visto. Fue tremendo. Lo no visto por nadie. Luego estuvo la anécdota del recorte con el vaso de agua. Grandioso, que no se le cayó ni una gota. O sea, y fue grandioso. Porque es grandioso en la creación. Y eso es pura creación, pura fantasía. Que puedes ver. Y luego la faena fue muy buena. La faena, vamos, si tú dices faena perfecta, no, porque entonces hubiera sido un rabo. Pero fue muy buena faena. Fue muy buena faena. No llegó a las cotas de Jerez, que también la vi yo la semana antes. Pero fue una gran No llegó a las cotas de Jerez, pero claro, fue una pero tampoco era el toro de Jerez. Pero tampoco era el toro de Jerez. Porque era un pedazo toro, ¿eh? Bueno, era así de bajo. Pero sí, tenía así de cara, ¿eh? Pero el día de Madrid, la faena tuvo un mérito que no se ha contado. Y es que el toro era solo de un pitón. El derecho. Por el izquierdo siempre se quedaba corto. Y a base de valor, de aguantarle y de ponerle la muleta siempre en el hocico, el toro acabó embistiendo por el pitón izquierdo también como por el derecho. Pero le costó más ligar los muletazos. Los muletazos bien ligados fueron por el derecho. No, pero al final le pega una serie con la mano izquierda, ¿eh? O sea, al toro lo cuaja por el bueno. Al toro le cuaja por el pitón bueno y por el pitón malo. Con la mano derecha, que era el pitón fácil del toro, le da 3 series extraordinarias, por cierto, qué bonitos los ayudos por bajo también, y por el pitón izquierdo, que el toro era más costoso y se quedaba debajo, al final lo acabó metiendo. Y qué armónico, todo es armonía, todo en tan poco espacio de plaza. Y la estocada buena, pero un pelín tendida. Y entonces, claro, como estaba un pelín tendida, el toro se amorcilló, le tuvo que pegar 3 golpes de verduguillo y pasó todo lo que hemos relatado. A pesar de la mayoría de pañuelos, el presidente mira al 7, ve que no hay pañuelos en el 7 y no da la oreja, incumple el reglamento porque la primera era del público, ya había mayoría. Pero además, cuando hay algo excelso, hay presidentes que actúan de una forma y otros de otra. Por ejemplo, José Luque en Sevilla. No. José Luque en Sevilla, cuando hay algo importante, claro, se rompe la camisa. El toreo. Chicuelo, con el famoso toro en Madrid con Corchaito. De Corchaito. La faena fue tan impactante y tan maravilloso que lo pinchó 2 veces. Lo pinchó una. No, 2. Una. Pues una y un descabello. Una y un descabello. O sea, vamos, la estocada con la que me mató era defectuosa. Y una estocada defectuosa. Le dieron las 2 orejas. O sea, cuando hay algo grandioso... Y además, cuando la estocada es buena, lo único que al estar tendida en 40 grados en vez de en 45 para que le corte la cava caudal y que entonces cae el toro redondo, pero la estocada estaba arriba. Si hubiera caído sido más defectuoso, a un lado a otro, le hubiera atravesado un pulmón y el toro hubiera caído. Yo creo que el único que puede en este momento cortar un rabo en Madrid es Morante, ya lo sé. El único. Y fíjate, la demostración de lo grandioso de la faena es qué pasó después de la faena de Morante. No sé, la corrida se acabó. Nada. La corrida se acabó. Te jodes. Se acabó. Por culpa del presidente también, porque... No, y sobre todo porque cuando hay una gran faena... ¿Qué pasó? Es como un éxtasis y luego, digamos, es que todo lo que hacen los demás es nada. Todo decae. Y además es que fue nada. Además es que fue nada. Pero vamos, que yo del presidente me compadezco. Yo no le voy a criticar nada porque... Pues yo sí. Yo no, porque... De él y de su asesor, que me parece que es uno de los peores asesores que ha tenido. Cuando se hace un ridículo de una forma tan monumental, pobrecito. O sea, yo no le voy a decir nada. Este tío... Tú sabes aquello de... Dele limosna, mujer. Dele limosna, mujer. Que no hay en la vida nada como la desgracia de ser ciego en Granada. Pues esto es lo mismo, dele limosna. Ha pasado por delante de sus ojos una faena histórica y el tío no la ve. Y está asustadito por lo que digan los 4 señores. Es que yo no me voy a meter con él, es que pobrecito. ¿Sabes? Desde luego no estuvo a la altura de un momento muy importante. Me meto con él y con su asesor, que es que vaya asesor tenemos, que es Joselito Calderón, uno de los más peculiares banderilleros que han existido en la historia. Es el único tercero que yo he conocido
Que no apuntillaba. Y que las toreaba todas. Bueno, es que apuntillaba a Agapito. Claro, Agapito Medina. Y como él estaba en la empresa... Que obligaban a los toreros... Se enrolaba en una cuadrilla de las tres todos los días. Obligaban a los toreros que el tercero no toreara para que fuera él. De todas maneras, yo voy a disculpar al asesor. Y te voy a decir por qué. Pues yo no le disculpo. No. El reglamento actual en su actual redacción es totalmente presidencialista. Sí. El veterinario y el asesor artístico son asesores. O sea, su opinión no es vinculante. Y además, solo hablan cuando les requiere la opinión del presidente. Estamos en un reglamento presidencialista. Por lo tanto, la culpa es del presidente. Y te vuelvo a repetir, dejarle ya. Que le habéis dado lo que no está en los escritos. Déjale. ¿Cómo no lo voy a dar? Sí. Es que es una vergüenza para los palcos de toda España. Pero de todas maneras ahí quedó, ¿no? Que es lo importante. Y luego eso, Talavante esta vez no tuvo lote. Bueno, Morante mató el cuarto, era un toro malo y se lo quitó del medio sin contemplaciones, se hizo muy bien. Y además... hizo muy bien. Y además que yo me imagino que cabreado como una mona y dentro de su ser diciendo... ¿Has visto después cuando acabó la corrida fue a preguntarle a David Casas? Y bueno, ¿qué tal? Y dice, pues yo creo que ha gustado a todo el mundo menos al presidente. Sí, estuvo genial. Estuvo genial. Pero que la corrida se acabó. El cuarto no embistió nada y el lote de Talavante tampoco fue bueno. A mí me hubiera gustado ver a Morante con ese toro que no embistió nada si le hubieran dado una oreja. El esfuerzo que hubiera hecho o no hubiera hecho. Evidentemente, sí. Después de negársela, no hizo ningún esfuerzo, aunque no valiera nada el toro. Hubo un toro. Pero me hubiera gustado Hubo un toro de Tomás Rufo que sí tuvo posibilidades, el tercero, y Tomás Rufo estuvo muy rápido con él y no se entendió. Y luego en el otro estuvo mejor, en el sexto, incluso le dio unas buenas eliminatorias, pero ya la tarde estaba totalmente vencida, ya estaba totalmente vencida. Y ya, la tarde se acabó. Cuando se acabó con el faena, primer toro. La corrida y con se la acabó, no concesión de esa oreja. La corrida se acabó con el primer toro. A todos los aficionados. La corrida se acabó con el primer toro, evidentemente. Y nada, y al día siguiente venía Rocarrey, una corrida del torero. Y una corrida del torero que le faltó fuerza para romper embestir. Una corrida con buena intención, una corrida que colocaba bien las caras, pero que le faltaba potencia. Urdiales pues tuvo un primero francamente malo, un segundo que duró poco, tampoco está en su mejor momento. Urdiales está también como para que reflexione a ver qué es lo que hacemos por la temporada. Tampoco está en su mejor momento. Porque está en un momento, yo a Urdiales le he querido mucho como torero y le veo que está fuera del circuito. O sea, yo creo que no está, es que no está, luego, es que no lo ve. Y luego Roca, que le dieron hasta en el paladar de la boca, pues a mí me gustó. A mí me gustó y me quedo tan pancho a la hora de decirlo. Ya sé que hace de muy buen aficionado y está muy de moda, ser de rock, ser anti-roca y ser detractor. Yo, qué puro, qué casto. Pues a mí me gustó. Porque tú fíjate en una cosa. Su lote fue muy parecido a los toros de los demás. Fíjate la cantidad de veces que embistieron los de Roca, los toros de Roca, y lo poco que embistieron los de Urdiales. Y eran así. Vamos a ver, lo importante de la faena de Roca, y que en ese sentido es muy parecido al Juli en algunos aspectos. Abrir al toro, abrirle camino. En la primera serie que la acusan, pues es que en la primera serie tienes que enseñar al toro. No enseñar al toro al público, sino enseñarle al toro a investir. Y es lo que hizo, abriendo al toro, enseñando el toro que quería quitarte la muleta muchas veces, le subó, para luego darle dos series rotundas. Dos series rotundas. Lo hizo que calentaron al público y después, por supuesto, después de esas series rotundas, mata como mata. Muy bien matado el toro. Da un puñetazo que lo deja el toro reventado. Digamos desde que muy en corto y muy por derecho. La estructura de las dos faenas fue la misma. Primero de abrir caminos para que el toro vaya yendo hacia adelante y luego ya de mitad de faena para adelante apretar las tuercas. Y si el toro no le funciona, no le funciona. Y si le funciona, la diferencia pues fue lo rompe. Que el primero no pudo, cuando ya le apretó, el toro se rajó, mientras que el segundo sí. Pudo. Y le pegó 3 series muy buenas. Claro. Pues como es el muy rotundo, muy ligado y muy por abajo. Ya más después, mató bien. A mí,
personalmente, que no me gustó su toreo, sí me gustó su faena. Y además o sea, mató te bien. quiero decir por qué, porque hizo lo que se tenía que hacer. Un toro. Hizo lo que se tenía que hacer. Muy bien aprovechado. Aprovechó todo lo que muy bien aprovechado por el pitón claro del toro, que era el derecho, y además muy bien estoqueado. Una oreja totalmente de ley. Pues una oreja, y además una oreja que se pilló mal. Ahí sí que no había posibilidad de no darla, porque sí fue súper mayoritaria. Hubo una petición tibia en el otro, ¿eh? Sí, pero ahí también está perfectamente no darla porque pero aquí fue totalmente justificada. Y luego quien cumplió fue Rafael Serna. Y estuvo muy bien con su sexto toro. Entró en el cartel. Un torero que no torea. Entró en el cartel porque lo impuso Roca, hablando en plata, pero se justificó. El primero que era, pues como los de Roca, muy noble, pero muy justo de todo. En ese quizá le atacó mucho desde el principio, se puso muy cerca. Pero en el otro estuvo bien. El toro verdaderamente de genio de la corrida, un toro áspero, toro bronco, y se quedó muy quieto. Bueno, fue a cortar a Yola, se quedó muy quieto, estuvo muy valiente. Y cortó una oreja ley. O sea, y además mostró que tiene cierto buen concepto del toreo. En el primero un toreo recio. Tal vez le falta, pero eso también es... Tiene la intención a lo mejor de redondear mucho el muletazo. O sea, no redondear el muletazo, sino metérselo atrás sin redondear. Y había que abrir más. Y había que abrir un poquito más el toro para poder ligar. Vamos, impresiones que pueden ser equivocadas. Pero vamos, yo creo que esos son defectos que a lo mejor tiene un torero que tiene poca experiencia. Los defectos de Serna son los defectos de quien no torea. Claro, por eso digo. Pero estuvo valiente. Pero estuvo muy valiente. Muy valiente con un toro muy áspero que pegaba muchos cabezazos. Por cierto, le dio un puntazo en la cara, ¿eh? Es que... Le dio un puntazo en la cara, ¿eh? Estuvo muy valiente y se quedó muy quieto, y además con un buen aire torero, ¿sabes? O sea, que yo creo que es una persona que merece más oportunidades. Que merece más oportunidades. Y luego, pues el viernes, el día del Gran Cabreo. El viernes yo salí de la plaza cabreado como una mona. Indignado. Cabreado como una mona. Porque antes que cualquier afán de pureza y antes de cualquier teoría taurina, hay que ser una persona buena. Hay que ser buena gente. Hay que tener buenos sentimientos. Y desde luego, reventar a un muchacho de 17 años como se le reventó, no hay derecho. Ya se vio cómo estaba el ambiente cuando Marco termina el paseillo, sale a saludar y a corresponder a la ovación, y todo el tendido 7 se levantan como fieras para que se meta para adentro y para insultarle. Pero hombre, si todavía no ha salido ni el Pero tono. fíjate lo absurdo, fue horrible. Lo absurdo del tendido 7 o el 7 con los novilleros. Porque, un novillero, ¿eh? No, yo digo en general con todos los novilleros. Porque ha habido otras... ¿Cómo trataron a Mene también, eh? Ahí me voy. Uno de los argumentos que lanzan esta gente del 7, dicen, es que este niño es un niño mimado, que no ha ido nunca a Arganda, pues el que Mene no ha ido nunca a Villaseca, el Mene ha ido a Arganda, Villaseca y tal, y le trataron también. Y le trataron peor todavía. O sea, ¿de qué coño estamos hablando? O sea, el argumento falso. Es que tiene 40 corridas. El Mene tiene 20 corridas, es que o menos llega a las 20 corridas en los 2 años que ha toreado, porque el año pasado que toreó 8 o 10 corridas, y este año lleva otras 5 o 6. No tiene ni 20 corridas. ¿Y cómo le trataron? Como si fuera una máxima figura del toreo. Evidentemente no estuvo tan bien como lo hemos visto nosotros, pero no se mereció ni la cuarta parte de los pitos que tuvo. Y Marco estuvo mucho mejor de lo que se ha dicho. Sí, ya lo sé. Y lo han reventado. Ya lo sé. Y eso. Y antes de nada hay que ser una buena persona. O sea, te quiero decir que el trato que da esta afición a los novilleros es absolutamente reprobable. Y otra reprobable. Cosa. Y no lo digo solamente por Marco, sino por todos. Y entre otros casos el Mene. No hay derecho que le traten así. Y que no me vengan hablando de una ortodoxia y de una pureza que desconocen. Esa es la excusa, Esa es la excusa para sacar todos los gatos y toda la bilis que llevan dentro. Mira, no se puede tratar así a un novillero. Que diga el Mene. Marcos tiene algunos defectos que se puede... Una de las cosas que hace es que torea con el pico muchas veces. Pero no se lo saca fuera. No. O sea, el pico todo es un recurso que se puede utilizar de muchas formas. Por las condiciones del toro, o si quieres para
traerte el toro, si te los traes cerca tampoco pasa nada. Y yo no le he visto que este chico se los echara especialmente. Y luego yo, otra cosa que quiero decir es que condicionó mucho el mal uso de la espada. Porque si ahí también es verdad que si le mata al quinto, le corta 2 orejas. Si mata al segundo, le corta una. Ya estamos hablando de otra novillada y sale por la puerta grande enseñando las orejas y todos los detractores, pues... Serían menos detractores. No, primero, todos los detractores se tienen que callar porque le ven salir por la puerta grande y luego, al día siguiente, en las críticas taurinas, las cosas se cuentan de otra manera. Es decir, desde el momento en que pinchó los novillos clave, luego, pues ha parecido que fue un fracaso tremendo y la crítica se ha cebado con él. Que también me ha llamado mucho la atención cómo ciertos críticos se han cebado con él cuando se cuidan muy mucho de meterse con ciertos toreros. ¿Sí? También ha sido llamativo. Pero eso, yo generalmente he leído poco a los críticos. Lo que es evidente, y se volvió a demostrar el viernes, es que matar es fundamental. Matar es el 60%. Ya, menos cuando mata el Mene, que pegó 2 estoconazos impresionantes. Y tampoco le valieron para nada. Es que en el primer estoconazo es que ni siquiera tuvo palmas. O sea, te quiero decir que todo depende de esta plaza. O sea, es que matar. Si te pega una de las estocadas de la feria y le montan un pollo tremendo por dar una vuelta al ruedo, que esa estocada merece la vuelta al ruedo. Como el pollo que le montaron a Marco por dar la vuelta al ruedo. Pero que evidentemente... Después todo es mentira, coño, que lo utilizan según a conveniencia de cada uno, porque no es verdad. Y otra cosa que me saca de quicio es el día que están cariñosos con alguno. Eso ya... que además suele ser un torero bastante discutible muchas veces. Pero bueno, es decir, la espada es fundamental. Llega a matar, corta 3 orejas y estamos hablando de un triunfo y no de un fracaso. La espada es fundamental. Como decía Antoñete, es el tapabocas, tapa las bocas. Le tiras patas arriba, la gente pide las orejas y había que protesten. Vamos a hablar de lo que a mí no me ha gustado de todo esto, que también ha habido cosas que no me han gustado. Por ejemplo, creo que fue un error hasta cierto punto que matar a 6 toros en solitario sin haberse presentado a Madrid. Hubiera sido más inteligente por parte de sus apoderados que fuera un mano a mano con Zulueta, como se hizo en Sevilla. Es una opinión, o sea, ahí te estás jugando mucho y arriesgando mucho con 6 toros. Con Zulueta, que también se presentaba, no te arriesgas tanto. Digo el caso de Zulueta, o el Mene, me da igual. Ni te arriesgas tanto, ni expones tanto al torero. Vamos a ver, Eso por parte de los apoderados. Y después, por parte del torero, es una recomendación porque a mí no me gusta, pero después que haga lo que quiera. No me gusta tanto cabezazo que da, tanto flequillazo, como se dice, ni me gusta que dé tantos pases mirando al tendido. Pero fíjate que dentro de lo que es el toreo, esas son las cosas menores. Las cosas mayores es el ponerse delante, es el tener valor, que lo tiene, es tener capacidad del toreo que tiene. Le echó mucha raza, ¿eh? Y ahora sí. A ver si lo mata. Le echó mucha raza. Lo que es imperdonable es no matarlos. Además, yo ya, cuando vi cómo mal mataba al primero, dije, tenemos un problema. Porque no es ese pinchazo de mala suerte, pero haciendo la suerte de matar y yéndote detrás de la espada. No, es ese pinchazo feo porque no lo ves claro y no sabes cómo matar al toro. Ya le vi el año pasado, por ejemplo, en Salamanca, un problema muy grave con la espada, que estuvieron a punto de echarle un novillo para adentro. Entonces, el problema es la espada, porque ya vuelvo a repetir, con una espada certera estaríamos hablando de otra cosa. Y ahora con respecto a lo de matar 6 novillos, es que, joder, repasas la historia de la plaza y grandiosos matadores de toros, con toda una trayectoria de triunfos, con el público a favor, han llegado aquí a matar 6 toros y han tenido un fracaso espectacular. Sí, es verdad. Muy pocos han triunfado con 6 toros. Es una prueba durísima en la que han fracasado grandes matadores de toros. Por eso hay un novillero joven, no lo hubiera puesto. Entonces, claro, para un muchacho de 17 años era demasiada. Y por cierto, también aquí crece la figura del Juli, porque me acuerdo en el año 99, cuando el Juli mató 6 novillos aquí, que todavía le trataron peor, ¿eh? Sí, a Julio le trataron sangrantemente. Pero eso sí, todavía. Y además un día de viento que no había forma de manejar los trastos y además una sucesión de novillos malos, eso sí. En cuanto le salió uno que medio le embistió, le cuajó, le pegó un estoconazo, le cortó 2 orejas, salió por la puerta grande y todos los opositores se tuvieron que callar. Esa es la diferencia del Juli. El Juli, en cuanto vio la ocasión, la aprovechó y mató.
Mientras que este no mato. No mató. Otra cosa que tampoco me gustó de la corrida es, mira, yo aquí, hablamos siempre, Madrid es una plaza seria y la autoridad también es muy seria y los veterinarios son muy serios, entonces, evidentemente, yo sospecho que nunca hay un toro afeitado. Yo sospecho. Pero tal y como estaban encornados los toros del Freixo, no me gustaron un pimiento. No me gustaron un pimiento. Yo hubiera escogido otros tipos de toros, con otros tipos de encornaduras. Pues vamos a ver, los 3 últimos fueron 3 toros. Sí, pero no quita. Yo no estoy hablando de los toros de Fuente Imbro. Porque se ha dicho. No estoy hablando de los toros de Fuente Imbro. Yo digo los 3 toros del Freixo, incluso. El tercero, que era un pez de toro. Pero se ha dicho. El primero y el segundo no. Por ejemplo, el primero no. Han dicho que fue una becerrada. Pues no es verdad. Eso no es verdad. Fue una corrida desigual. Fue una corrida desigual y con toros muy vastos. Y toros. Hubo dos toros del Juli. Muy feo. Hubo 2 toros del Juli bien vastos y bien feos. Sí. Todo lo contrario. No, para que no nos digan nada, los traemos por arriba. Pues te estoy diciendo que no me gustó nada los del muy Freixo, desigual. Los del Freixo, sobre todo el primer toro del Freixo, jamás se tenía que haber echado de primero, y estos tenían que haberlo visto. Jamás se debe echar. El cuarto muy soso. Y, o sea, te quiero decir, el Freixo, yo he visto toros muy interesantes, toros generalmente duros. Yo conozco muy, yo conozco la ganadería, he visto mucho y sale en general muy bueno. Sí, pero insisto, yo no hubiera traído nunca ese primer toro de primero, que predispone mucho al público, porque no me gustaba cómo estaba encornado y no le gustó a nadie de la plaza cómo estaba encornado. Los hubo tan bonitos como el segundo, de Fuente Imbro, o tan serios que yo no como estoy hablando de los de Fuente Imbro, que es que, ojo, ningún toro embistió por, no embistió embestir ninguno. O sea, porque todos querían quitar la muleta y todos eran toros de línea recta. A ver si nos entendemos. Hay toros que son de línea recta y que hay que torearles en línea recta porque cuando lo traes aquí dicen que hostias, que no. O sea, no hubo ni un toro de estos que hace el avión, que gira, que intenta seguir la muleta. Todos te intentaban quitarte la muleta. El Colorado segundo, que embistió bien, pero embistió muy poco. Se paró muy pronto. Y el quinto, que tuvo mucha emoción porque embistió constantemente, porque tenía mucha tralla, pero no era nada fácil. Pero no era fácil. Era muy fiero. Yo te voy a decir, por ejemplo, hubo poco toreo de capote. Normal porque los novillos no se prestaron. Pero, por ejemplo, yo que... Pero un quite por ganero es magnífico. Sí. Magnífico. Sí. Intentó el quite de oro, que no le salió mal del todo. Sí. Vamos, hubo poco toreo de capote porque los toros no se prestaron. Y en cuanto a la muleta, por cierto, se fue a Portagayola en cuarto, quinto y sexto. Le echó raza. Y luego con la muleta, pues yo le he visto que ha mejorado mucho. Porque yo que le llevo viendo desde que tenía 12 años. Antes estaba muy empeñado en un muletazo metiendo mucho los riñones y de trazo muy curvo. Y ahora ya no quiere meter tanto los riñones y quiere enganchar más por delante y llevar más por abajo. Pero estos toros, los toros de ayer, tanto los del Freixo como los de Fuente Imbro, no permitían ese toreo curvo, porque, insisto, eran toros de línea recta. Y a veces, yo entiendo que eso no cualquier aficionado lo ve. O sea, digamos que hay que ser aficionado medio avanzado, y eso no ocurre, por ejemplo, en el 7. No hay tanto aficionado avanzado como para ver, sobre todo en los saltos del 7. Son gente muy joven, que están aprendiendo y espero que aprendan bien. Pero esas cosas no lo ven, o sea, no diferencian entre el toro que quiere quitarte la muleta y el toro que quiere cogerte la muleta. Sí. Y un toro que quiere quitarte la muleta es muy difícil hacer el toreo. Incluso es muy difícil hasta bajarle la mano a veces. Yo creo que en el quinto estuvo muy bien, un inicio muy bueno, muy emocionante el inicio. Sí, estoy de acuerdo. Por cierto, los pases de la firma fueron cumbres, los da otro y aquí se rompe la plaza. El inicio fue extraordinario y luego la faena fue muy emocionante, porque el novillo era muy fiero, pero el otro tenía más casta. Por cierto, se llevó 2 volteretones que los que estaban en Manuel Becerra cogiendo el autobús le vieron volar. Se llevó 2 volteretones tremendos y ni en ese momento se compadecieron de él. Ni en ese momento. O sea, estuvo muy valiente, le plantó cara a un novillo muy difícil que a cualquier otro le desborda porque era una fiera. Tenía una raza el bicho y repetía que no veas. Estuvo francamente bien. El inicio de faena, vuelvo a repetir, fue extraordinario. Tenía el triunfo en la mano y la posibilidad de dar la vuelta a la corrida y lo pincha. Y lo pincha por dejarse el brazo atrás.
Y por no levantar el codo. Por Bien, dejarse el brazo cuando atrás. no levantas el codo Se y lo no dejó quieres atrás. levantar de verdad, pues, Me cago en 10. pues eso es lo que pasa. De todas maneras, que no se venga abajo. Hombre, vamos a verlo. Estas a ver cosas cómo les actúan. pasan a los toreros y no a los obispos. Y otra cosa, cuando esta plaza te trata con esa fiereza, es porque saben que tienes cualidades para ser una figura del toro importante. Eso lo he dicho ya alguna vez yo en este programa y en todos sitios. Eh, Mira cómo te tratas y hasta dónde puedes hasta llegar. dónde puedes llegar. O sea, que no se venga abajo, que siga, toma la alternativa en Nimes mañana. Por eso lo digo lo mismo también del Mene. Y el Mene, Parrante, el Mene ahora, mira, el Mene ahora tiene 3 compromisos muy importantes. Tiene Sevilla, tiene Pamplona y tiene Santander. Y ya se lo he dicho, Mene, ahí tenemos que arreglar esto, ¿eh? Me ha dicho, sí. Pues eso, lo va a arreglar. Y bueno, el domingo una corrida muy aburrida, una corrida del Parralejo muy sosita, con muy poquita raza, con muy poquita fuerza, pero dentro de la poquita raza y la poquita fuerza sí que hubo un toro importante que fue el sexto, y sí que hubo un toro de gran calidad que fue el segundo. El segundo tuvo mucha calidad. Pereira tuvo un lote muy soso y muy venido a menos, y tampoco es un toro que a él no le conviene, porque él lo que quiere es un toro de raza por abajo, pero tampoco fue su día. No, y además es que el toro tampoco tenía, era un toro también muy engañoso. Muy derrazado. Porque derrazado parecía que iba y después no iba, o sea, pero la mayor virtud de esa corrida, la brevedad. Que no llegó a las 2 horas, y eso es magnífico. De todas maneras, por ejemplo, o sea, yo cuando la corrida era tan noble, pero tan sosita, con tan poca fuerza, yo digo, pide caricias. Me acordé de Pablo Aguado toda la tarde y de Juan Ortega. Pide sutileza, pide caricias. Y estos toreros no la tienen. Y eso se vio muy bien en el segundo. El segundo tenía una gran calidad y, bueno, a Fernando Adrián estuvo muy entusiasta, pero estuvo muy... Coño, Fernando estuvo muy mal. Forzado. Estuvo muy voluntario, estuvo muy forzado. Joder. Le dio muchos tirones al toro sin ninguna sutileza, yo sin sé ningún que temple. No trato de decir esas cosas tan duras, pero a mí Fernando Adrián este año me ha decepcionado totalmente. Yo esperaba mucho más de Fernando Adrián. Y en el quinto se dio cuenta muy tarde de que el pitón izquierdo era bueno. Y el sexto sí que me gustó. El sexto sí que tuvo potencia, sí que tuvo repetición, y la faena de Tomarrufo fue muy desigual y solo adquirió altura al final. En una serie con la derecha, los ayudados finales, y luego una buena estocada, pero al segundo intento. Ese toro sí fue importante. Era de 2 orejas ese toro, y le cortó una. No, ¿le cortó una? Una. Yo no sé si le cortó una o ninguna, ¿eh? Yo creo que una. Vamos a mirarlo. Ninguna. Ahora le corta una, sí, y el toro era de 2. Se equivocó en la forma de empezar la faena. Yo creo que el toro tenía otra forma de empezar la faena. Hubo las primeras tandas, algunos machones, después le consiguió dar 2 series muy buenas de muletazos. 2 series muy buenas de muletazos. La gente, parte de la gente se predispuso contra él por irse a torear al 5. Se fue al 5. O sea, es una cosa muy curiosa, pero se le predispuso. O sea, igual que con otras faenas y otros toreros se predispuso muy favorablemente por ir a torear al 7, pues con eso se predispusieron por ir a torear al 5. Yo sobre todo... Y yo creo que, oye, si hubiera cortado la oreja hubiera estado bien. Yo sobre todo lo que vi es que la faena fue muy desigual y que solo tomó altura al final. Y es lo que te quiero decir, que al principio fue muy malo. Muy malo. Muy malo. Y después... Pero, y eso, y que si le mata la primera, le hubiera cortado una. Sí, pero el toro era de 2. Y es el toro era de 2. Hay una diferencia entre tú educar al toro, como hacen algunos toreros, o entre Roca Rey, de abrir al toro, no forzarle, enseñarle, y no querer educar al toro y querer hacer las cosas por narices. Estas cosas por narices, sí, que casi se lo lleva por delante, le quitó la muleta un par de veces, o sea, todos enganchones. Una cosa no te predispone necesariamente contra el público, y otra cosa sí te predispone, o sea, te enfría mucho la faena, luego tienes que remontarlo, te cuesta mucho remontar. Pero insisto, si no hubiera pinchado, le hubiera cortado la oreja. Y aun pinchando, si el presidente hubiera querido, podía haberle dado la oreja. Sí, porque hubo petición. Y luego ayer martes, pues una corrida de José Escolar de presentación espectacular, de juego diverso, pero siempre interesante.
Y en primer lugar hay que constatar que José Escolar se ha hecho un hueco muy importante entre las ganaderías toristas. Yo creo que es una ganadería muy respetada. Es otra cosa. Tiene un sitio. Es otra cosa con respecto a casi todo lo que hemos visto. Tiene un sitio. Es una ganadería dura. Sí, sí. Es una pero, oye, tiene un sitio asegurado en la Feria de Pamplona todos los años y es una corrida que desde luego no defrauda. Y dentro, te mantiene permanentemente en tensión. Y luego, porque además hubo toros duros que pidieron los papeles, pero luego hubo un lotecito de Puerta Grande, que fue el de Saúl. Yo no estoy de acuerdo, porque el primero a mí me pareció. Ahí yo no estoy de acuerdo con Saúl. El primero me parece un toro, ¿cómo te diría? De los que se te vuelvan aquí. El típico victorino de mucho humillar. Pero que se te queda aquí. No, hombre, o sea, yo lo vi así. Hay una serie que le lleva por abajo en línea y con la muleta muy cosidita al hocico que el toro embiste. Lo que pasa es que se exige un enorme sacrificio para eso, se pasa mucho miedo. Solo le di una serie. A la siguiente serie le quiere llevar, se lo quiere sacar rápido a media altura y la media altura este toro no lo consiente. Pues yo le di mucho más alimaña que tú. O sea, y luego el cuarto era muy alegre y tenía un viaje largo y sin terminar de humillar. No un gran toro. Fue un toro es que no humilló ninguno. Del triunfo fácil en Madrid ese toro. Que iba muy pronto y iba muy largo. No y tampoco se confió con ese. No es que no se confiara, es que yo no entiendo que después de dar los mejores muletazos que se vieron en la tarde, porque nos dio los mejores muletazos y la mejor serie con la mano derecha, se va con la izquierda y el toro no va tan bien, corta la faena y se va a dar Bernardinas, que es un sinsentido. Es que yo no lo entiendo. Es lo que yo no entiendo. Ese toro tenía que haberle dado otra serie con la derecha y después unos ayuditos por bajo y entrar a matar. Mira, y si le matas arriba es una oreja. Dentro de la dificultad de la corrida, que fue mucha, porque fue una corrida muy exigente, ese cuarto fue muy fácil. A mí me gustó, fíjate, más el tercero. El tercero me gustó, pero lo que pasa es que de Pablos está lo que es. Pero el tercero se iba muy por fuera de la muleta y con la cara muy por arriba. Pero es que este repetía. Se me iba muy por fuera porque de Pablos es un torero que no está toreado y entonces toreó como toreo. Y luego otra cosa. Toreó como toreo. No quiero hacer sangre. De Pablo se encontró con el sexto. El sexto era un prenda. Que fue una prenda. Bueno, dorada, el quinto fue una prenda. El quinto sí fue una prenda. Cómo probaba el sexto, cómo probaba y lo violento que era, y el hombre al menos dio la cara. Sí, yo no voy a decir nada de Pablo, pero a mí Saúl, tú dices una cosa, para mí yo le vi los mejores muletazos de la tarde, sí. Mira. Pero no fue capaz de repetirlos, es decir, lo que pasa es que se le acabó la gasolina y a partir de ahí un momento en que no entiendo se le acabó la gasolina. ¿Por qué cortó la faena y se fue a hacer porque se le acabó la gasolina? No lo sé. Yo soy un experto en el asunto de cuando se acaba la gasolina. Yo aguanto 3 series, ya la cuarta, a la becerra, yo la aguanto 3 series, ya la cuarta estoy, ¿quiere salir alguien? Tal, no sé qué, ¿sabes? O sea, que yo soy un experto en ir con el depósito al límite. Entonces eso yo lo veo, es decir, pero ¿qué le pasó en los dos toros? O sea, traga en el primero y le pega una serie buena con la mano izquierda y coge y se cambia la muleta de mano y empieza por allí a monear. Y en el otro, en el cuarto, cuando consigue interesar al público, va y lo matan. O sea, las Bernardinas. Sí, ahí se equivocó totalmente. Se acabó la gasolina. Pero insisto, los mejores muletazos los dio él. Y también te digo una cosa. Y vamos a hablar del protagonista de la corrida, que fue del Pilar. Sí, pero antes quiero decir que ningún toro, fíjate, Escolar, que se le dice que son otros los victorinos viejos, no es cierto. Los victorinos viejos eran así. No, pero es que lo de Escolar... Eran muy bajitos y Escolar te echa cada pedazo de toro. Pero Escolar es una ganadería cruzada. Cruzada con lo de Carmen Espinal, que era Santa Coloma. Y además cruzada y no llevada por separado, sino llevado todo junto. O sea, había muchos toros que tenían esa embestida de media altura de Santa Coloma. No, y luego además otra cosa. Y pocos toros que humillaban como el toro de Victorino. Y luego otra cosa. El toro de Albaserrada. El semental con el que se hace la ganadería de Victorino, que se llama Horquillón, me acuerdo yo perfectamente de Horquillón. Horquillón se llamaba. Sí, bueno. Era un toro muy alto y con 2 pitones. Es decir, no era
no estaba en la hechura clásica de la Después casa. estaba el español y el morenito, que fueron Esos son de Vitorino. de Victorino. Yo estoy... No, yo estoy hablando de no era Horquillón. Horquillano. Horquillano, que es el que hace la ganadería de Sí, escolar. hizo la ganadería escolar siendo un toro que estaba de sobrero cuando trajo aquí la primera corrida de Madrid. Pues y que le echó a las vacas sin tentar. Era un toro muy grande. Espectacular. Con 2 leños. Espectacular. Pero fíjate, desentonaba en esa corrida. Que no tiene nada que ver con la hechura de Vitorino, que son así. No, Entonces y además, es un toro grande. Con una característica que los primeros escolares, por lo menos cuando lo tenía Felino Fernández, la ganadería, tenía una característica de que al regalar o al vender Victorino, regaló los toros que, ya sea por las vacas, por lo que sea, tenían, generalmente cerraban los pitones y tenían muy poquita cara. Y para compensar... le echó a Horquillano, que era un torazo impresionante. Ya te digo, en la corrida, la primera vez que se presentó escolar en Madrid, trajo 7 toros. El 24 de marzo del 85. Sí. Lázaro Carmona, Manili y Pedro Castillo. Exactamente. Y de los 7 toros, había uno que le dijo, este le ponemos de sobrero porque no tenemos con quién parejarlo. Eran 6 toros muy parejos y este era que le sacaba a todos una cuarta. Sí. Y 2 cuartas por atrás. Y con unos pitones espectaculares. Y entonces, como no se lidió, el ganadero decidió tenerlo a prueba como semental. Después parece ser que sí se tentó posteriormente, o no, yo qué sé. Luego también... O porque tendría buena nota. O sea, también... hay grandes ganaderos como Cuadri que no tienta. O sea que... Y luego también lo de Carmen Espinal, que era una ganadería de origen Buen Día, a través de Paco Camino, también tuvo su influencia en esa casa. Y yo me acuerdo de las novilladas de Carmen Espinal, que eran muy buenas, muy bravas. Son muy buenas. Y también muchísima porque se llevó un montón de vacas de Carmen Espinal y cruzó indistintamente. Pero bueno, al final viene a ser lo mismo. Porque Alba Serrada viene de Santa Coloma también. Sí, pero con una diferencia. Que todo de Victorino arrastra el morro por el suelo y lo de Santa Coloma va a media alturita. El toro de Buen Día embestía poco. Era una cualidad que no era lo que más le preocupaba a Buen Día. Pero vamos, que la corrida tuvo de todo. Y a mí me pareció una corrida muy interesante. También tuvo un auténtico demonio, que fue el segundo. Ojo con el segundo, que toro más fiero, más manso y más peligroso. Y luego el quinto, cuidado, porque vestía con potencia, pero además sabiendo lo que se dejaba detrás y además era un camión. El quinto era un camión. Cuidado con el camión y estuvo el torero hecho un tío de verdad. Exacto. Con todo lo que... No. El toreo que puedes decir, pero estuvo de verdad. Luego, evidentemente, ha reivindicado que tiene que estar en esa clase de corridas y que además las mata con mucha profesionalidad. Tiene que estar en ese tipo de corridas y le robó muchos pases a ese, que cuidado con ese que descompone al más pintado. Y le robó pases y le mató bien. Y después siempre tiene una voluntad de agradar al público. Sí. O sea, siempre intenta, o muchas veces, si el toro obtiene posibilidades, no fue el caso porque la corrida fue mansa en general, en el caballo todos hicieron sonar el estribo, todos cabecearon, no hubo ningún toro bravo, hubo toros encastados, interesantes, pero bravos no, pero siempre intenta ponerle un tercer puyazo, enseñar a los toros. Otros toreros enseñan al torero dándole mucho sitio, enseña a los toreros dándole mucho sitio, pero en la suerte de varas. En la suerte de varas, que a mí me interesa más, y en ese sentido yo siempre se lo agradezco. Yo jamás voy a protestar a un torero que me enseñe el toro. Bueno, tú sabes cuando... Y eso es, Gómez del Pilar, en ese sentido, yo le doy las gracias, siempre, No, independientemente de que de luego los toros sean más bravos, pero siempre le doy las gracias y dices, bueno, pues chico, tienes yo creo que mi cariño. Ha cumplido en una corrida dura, ha estado bien. No solamente ha cumplido, ha estado bien y ha cortado una oreja merecida, que curiosamente se pidió menos de lo que se debía. Se la pidió el 7 ahí. Solamente el 7. Ahí la pidió el presidente que lo vio, que... Claro, el presidente que solo mira al 7, pues con una petición justa, pero pidiendo al 7 la dio. Claro. Que no, con otras partes del tendido no tenía vuelo, pero el 7 sí tuvo vuelo. Es la primera vez que el 7 pide mayoritariamente una oreja. La pidió mayoritariamente y el presidente, pues claro, la concedió. Que es justa esa oreja, que es justísima, que yo ahí me uno a los del 7 a la hora de pedirla, pero que es curioso que nada más se fijen unos aficionados y no se fijen el resto de la plaza, este señor San Juan, es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues porque, por cierto, aparte de saber
y de conocer el reglamento, para subir a la presidencia hay que tener valor. Hay que tener valor. Y eso no lo tiene este señor. No lo tiene. Para que no te arrastre la presión de quien te insulta. Y si usted no tiene valor para subir a la presidencia, dimita tranquilamente. Sí. Bueno, hombre, entonces, yo creo que se le va a conocer como Pangua. Bueno, pero Pangua tenía valor, ¿eh? Sí, hombre, que tuvo valor. Le dio el rabo a Palomo, ¿eh? Pero bueno, que yo digo en el sentido de, como Pangua, pues son presidentes que se han hecho notar a través de la historia por sus cosas. No voy a decir por sus malas cosas ni por sus buenas cosas, pues por ¿sabes? sus cosas. Uno es Pangua y otro es este. El presidente más famoso y que duró más años en la Plaza de Madrid fue Félix Campos Carranza. Sí. Que era el típico con bigotillo franquista y todo esto. Y cuando salió el reglamento del 62, hay una edición comentada por él, que es bastante interesante, y dice que, y me parece perfecto, el presidente tiene que aplicar el reglamento imparcialmente y sin hacerse notar. El presidente no puede ser protagonista. Sí, desgraciadamente este hombre lo ha sido. Y esa será su cruz. Bueno, pues igual que Bollaín escribió otro libro que se llamaba Hoy se torea peor que nunca, muy especialmente para azotar al litri de los años 50, ¿cuándo vas a escribir tú Hoy se pica peor que nunca? Habrá que escribirlo porque es que ya esto es que vamos a ver, si el problema del picar es que salvo algunas plazas de Francia y en Madrid, el resto de las plazas de España, el picar es un trámite exclusivamente para ir a la muleta, o sea, para torear de muleta. En cualquier plaza que tú vas no se pica, se machaca en la primera vara y vale, vámonos, cambiamos el tercio. Es un problema reglamentario, o sea, no tiene solución. Estamos perdidos con esta historia. Bueno. Estamos auténticamente perdidos, desgraciadamente. Bueno. A los que nos gusta la suerte de bala, y a mí me gusta. Bueno, pues yo te digo que el futuro no está escrito en ninguna parte. Bueno, vamos a ver. Veremos a ver cómo evoluciona el toreo. Pero bueno, eso ya es meternos en otra conversación. Y yo creo que por hoy hemos tenido bastante. Yo creo que sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Víctor. Nos despedimos desde la librería Rodríguez, en la Plaza de Toros de las Ventas. La librería Rodríguez, el templo de la sabiduría taurina. La próxima semana pues hablaremos de muchas cosas, del final de San Isidro, de la alternativa de Marco Pérez en Nimes, de la feria de Vic Fezensac, que es una gran cita torista del sur de Francia. De eso hablaremos la semana que viene. Y nada, muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.